Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra nueva sesión de la materia de teorías de la personalidad. Recuerden ustedes que hoy comenzamos nuestra segunda unidad y que vamos a abordar el enfoque del humanismo. Vamos a ir identificando las diferentes propuestas que surgen dentro de esta teoría para ir describiendo los procesos de personalidad. Y me gustaría comenzar señalando que el humanismo es una corriente psicológica que vamos a identificar que va a teorizar sobre las posibilidades del ser humano en cuanto a su crecimiento, ¿no? Es por eso que decidí poner esta imagen, una pues idea clásica y muy sencilla del humanismo es precisamente resaltar la potencialidad del ser humano para su crecimiento. En un sentido, vamos a decir, metafórico, los humanistas hablamos de que las personas somos como estas semillas que dentro de sí tienen toda esa potencialidad de crecer y desarrollarse siempre y cuando cuenten con los elementos necesarios como observamos aquí, que sería agua y por supuesto aire, la luz del sol. Si tenemos estas características, pues vamos a poder desarrollar todo lo que está dentro de nosotros, ¿no? Esta es la propuesta, digamos, más esencial y significativa del humanismo. Bien, a diferencia de las otras propuestas, vamos a identificar que para el humanismo el ser humano ya no va a ser considerado como un ser patológico, ¿no? Como lo concebía el psicoanálisis, ni tampoco va a ser un ser alterable y modificable como lo concebía el conductismo. En este sentido, las teorías relacionadas con el humanismo van a realizar nuevas propuestas muy interesantes y vamos a comenzar a hablar de algunos conceptos como el amor, como la libertad, como la esperanza, la autorrealización, la satisfacción, la felicidad, inclusive la espiritualidad humana, que van a formar parte de este nuevo paradigma de la psicología humanista y que, como ya se estarán dando cuenta, las otras dos propuestas teóricas estaban dejando atrás, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar de estas diferencias, me gustaría señalarles que a lo largo de esta unidad, pues vamos a hablar del desarrollo humano como lo propone Maslow. También vamos a hablar de esta idea del enfoque centrado en la persona, que es la propuesta de Carl Rogers, así como de del enfoque de la Gestalt, que se va a ir desarrollando y que de alguna manera puede catalogarse dentro de estas corrientes humanístico-existencialistas. En este caso, el modelo propuesto por Peirce, que va a ser bastante interesante, van a ver que sí. Y por supuesto no podía faltar la propuesta de logoterapia desarrollada por Viktor Frankl, que también es una verdadera delicia. Bueno, ¿qué les digo? El modelo humanista es considerado o es llamado la tercera fuerza. Esto en oposición a la propuesta que originalmente había hecho el psicoanálisis. Recordemos estas ideas
de Freud, de Sigmund Freud, en donde pues él nos habla de estas ideas, de estas eh, pulsiones, ¿no? Que movían a los seres humanos. Bueno, pues con el paso del tiempo va surgiendo la segunda propuesta, que es el conductismo, del cual también ya habíamos hablado levemente. Recordemos que alguno de los varios representantes, pues es Frederick Skinner, ¿no? Entonces, este humanismo va a surgir, decía yo hace ratito, un tanto como en protesta, en crítica o en oposición a estas dos corrientes anteriores, ¿no? A la primera fuerza, que era el psicoanálisis, o al menos así se consideraba en la primera mitad del siglo XX, y la segunda fuerza, que era el conductismo. La psicología humanista existencial, considerada, como les decía, la tercera fuerza, se va a ir desarrollando, se va a ir gestando en un momento histórico en el que de alguna manera se van a ir convergiendo, van a ir uniéndose y sincronizándose diferentes autores y sus posturas como una reacción al determinismo y al condicionamiento que ofrecían estas otras dos ideas que estaban muy en boga, como les decía antes, inclusive por ahí de los años 60 del siglo pasado. Su configuración se va dando a través de las rupturas que muchos psicólogos van a tener tanto en Europa como en Estados Unidos. Y es precisamente en este país en donde se va a crear la Asociación Americana de Psicología Humanista Existencial, que por cierto va a ser presidida por Abraham Maslow eh, como su fundador. En este movimiento vamos a identificar que se van a ir concatenando todas esas psicólogos, todas esas personas que empezaron a convertirse en disidentes o rechazados por las otras dos teorías, porque fueron planteando puntos que ellos, es decir, el psicoanálisis y el conductismo, estaban dejando de fuera. Por lo tanto, la manera de ir concibiendo al ser humano va a cambiar integralmente. Ahora, el ser humano no solamente va a ser explicado a partir de sus pulsiones y no va a ser explicado solamente a partir del condicionamiento, sino que se va a dar una situación más holística, como vamos a ver más adelante. Entonces, señalemos que el humanismo pues va a ir desarrollándose a lo largo de, decía yo, la década de 1960, aunque en realidad, si nosotros tratamos de rastrear más atrás, pues vamos a encontrar algunos antecedentes, inclusive desde los años 30, ¿no? Recordemos que la historia mundial cita esta década de 1930 como una década de crisis económica que también definitivamente va a conllevar a una crisis humanista, ¿no? En el seno de este país, Estados Unidos, las condiciones de esta crisis económica van a conllevar a la búsqueda de muchas personas de un bienestar social y por lo tanto también de una visualización más humana de las personas, y esto poco a poco va a ser como el caldo de cultivo
para que ya 30 años después surja o se geste ya de una manera bastante clara esta teoría, ¿no? El humanismo. Poco a poco se va a formar un movimiento encabezado, conste lo que estoy diciendo, encabezado por Abraham Maslow, quien ya desde 1949 va enviando una serie de trabajos, de investigaciones, de temas que él va desarrollando con el tema del amor, la creatividad, el crecimiento, y estos trabajos los va a mandar a una revista de orientación conductista que pues obviamente no está como muy satisfecha con la presentación de estos temas, ¿no? Y entonces es precisamente esta situación la que le va a conllevar a él y a otras personas a desarrollar una revista ya de corte humanista, una revista que se llamó, bueno, más bien dicho, una agrupación, ya después crea la revista, una agrupación que se llama Asociación Americana de Psicología Humanista, ¿no? Y en esta agrupación, en esta sociedad, pues es el primer lugar donde se va a determinar que la psicología humanista se va a definir como la tercera rama fundamental del campo general de la psicología. Y como tal, tratará en primer término de las capacidades y potencialidades humanas. Por eso yo les ponía acá adelante, bueno, vamos a dejarlo así, la imagen de la planta, ¿no? Que les decía simbólicamente, pues es ese crecimiento y ese desarrollo, ¿no? Entonces, para los humanistas, va a ser como esta parte, va a ser como retomar esta parte que tanto la psicología positiva como la psicología conductual e inclusive el psicoanálisis habían dejado relegado, ¿no? Habían dejado, vamos a decirlo así, de un lado, ¿no? Entonces, insisto, nos dice aquí, de acuerdo a lo que tenemos en la pantalla, el humanismo va a surgir como una crítica al conductismo por su mecanicismo y una crítica al psicoanálisis por la irracionalidad y el determinismo con el que están manejando al ser humano, ¿no? La psicología humanista va a ser entonces un movimiento programático que va a estar más bien interesado por los problemas humanos. Ellos van a señalar que el humanismo va a ser como una ciencia del hombre y para el hombre, ¿no? Señalan ellos que es un acercamiento al ser humano y a la experiencia humana en su globalidad. Este es un punto muy importante que no quiero que se pierda de vista. Este ver al hombre, este ver al ser humano en su totalidad, en su globalidad, de una manera holística, decía yo hace ratito, ¿no? De una manera muy heterogénea, es decir, muy, muy variada, ¿no? Cuando el humanismo surge, los primeros humanistas no tienen en la mente como fundar una nueva corriente teórica, ¿no? En oposición al conductismo o al psicoanálisis. Su propósito es más bien ir introduciendo nuevas ideas, una nueva forma de hacer psicología que llegara más allá de los límites
de este objetivismo conductual, y de este determinismo psicoanalítico, sobre todo que de alguna manera en lo que sí convergían estas dos corrientes era en la situación de mirar al ser humano como un ser, voy a decirlo malo, ¿no? Como un ser malvado, para decirlo con términos muy sencillos, muy vagos. El humanismo va a partir de ver las posibilidades de crecimiento de los seres humanos. Y pues esto obviamente va a ir llenando estos huecos que yo decía con anterioridad, ¿no? El primer personaje del que vamos a hablar es su fundador, Maslow. Aunque recuerden, yo les decía, hay muchos personajes como el mismo Eric Fromm y Erik Erikson, que ya habíamos hablado anteriormente. Cuando ellos rompen con Freud, cuando ellos rompen con el psicoanálisis, van a darle un giro a sus posturas y se van a orientar un poco más hacia el humanismo, ¿no? Tenemos, decía yo, muchos autores, por ejemplo, Carol Honey, Gordon Allport, al mismo Roger, que ahorita vamos a hablar de él, Arroyo May, bueno, vamos a hablar, les decía hace ratito, de Peirce y de Viktor Frankl, pero pues desgraciadamente por las condiciones del programa, por lo que nos pide el programa, pues no podríamos hablar de todo, ¿no? Tal vez necesitaríamos un cuatrimestre para hablar no, ya está más, ¿verdad? Para hablar de puro humanismo, pero bueno, nos vamos a centrar nada más en estas 4 personas. En Roger, en Maslow, en Frank y en Peirce. Y les decía, bueno, pues vamos a comenzar con el pensamiento del fundador. Él es un psicólogo, les decía yo hace ratito, que comienza hablando de algunos temas que sinceramente pues sí eran como temas tabú en el momento en que, sobre todo en Estados Unidos, el conductismo pues está tomando una fuerza muy importante, se está convirtiendo en algo verdaderamente, ¿cómo se puede decir? Preponderante. Y la propuesta que él está haciendo pues se ve como con desconfianza, ¿no? La teoría de Maslow se va a desarrollar con base en experimentos que él hace con algunos tipos de monos, con algunos tipos de primates, y observa que las necesidades de estos primates y de otros seres vivos son semejantes de alguna manera, ¿no? Hay necesidades que le son inherentes a los seres vivos. A partir de esta observación, a partir de esta idea, Maslow va a descubrir que existe pues una jerarquía de necesidades y que algunas de alguna forma tienen lugares prioritarios. Este descubrimiento lo va a llevar al desarrollo de la famosa pirámide de necesidades de Maslow, que comienza, digamos, de lo más indispensable hacia, pues vamos a decir, lo más avanzado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de esa famosa pirámide, en donde nos dice que en la parte baja, ¿sí? En la base, lo más importante para los seres vivos, bueno, ya específicamente para los seres humanos, pues es cubrir lo que son las necesidades fisiológicas.
Estas necesidades fisiológicas tienen que ver con mantener al organismo con vida. Bueno, a ver, ahorita lo explico. Como dice aquí, pues tiene que ver con la comida, con el descanso, con la eliminación de los desechos corporales, el equilibrio térmico, la homeostasis en términos generales. Acuérdense ustedes que homeostasis es equilibrio. La satisfacción de estas necesidades no es opcional, es algo que es instintivo, vamos a decirlo así, y que si no son cubiertas, el organismo corre el riesgo de morir. Bueno, no corre el riesgo, más bien el individuo puede morir, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes, ¿cuánto tiempo podemos estar sin respirar? Y seguir vivos, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto es uno de los instintos necesarios que se tienen que cubrir si queremos seguir vivos. Alimentarse. Puedo estar en promedio 3 meses sin alimentar, ¿no? Pensemos en todas esas personas que hacen huelga de hambre. Si prolongan su ayuno más allá de 3 meses, pues la persona lo pasa, no solamente lo pasa fatal, sino que ya, pues fallece, ¿no? El descanso, no sé si ustedes sepan que no podemos estar despiertos en más de, si no recuerdo, 2 o 3 días seguidos. Hay estudios que demuestran que las personas mueren si no les permitimos dormir. El sexo, entendido aquí como una necesidad de reproducción, una necesidad fisiológica, no entra el erotismo. Esta situación de la perpetuación de la especie que es instintivo, ¿no? Esto lo podemos ver en un par de cachorros. Sí, nosotros tenemos un par de cachorros de ambos sexos. Cuando lleguen a su madurez reproductiva, ellos solos, sin que vean a alguien más de su especie, tendrán esta situación instintiva de empezar a procrear, ¿no? Por ejemplo, nadie se los enseña. Se piensa que el ser humano, si estuviera fuera de todo grupo social, finalmente, por instinto, llegaría a la misma situación. O, por ejemplo, esta cuestión que les decía yo de la homeostasis, la búsqueda del equilibrio en los procesos corporales. Si me baja demasiado la temperatura, necesito forzosamente buscar la forma de recuperar ese calor que estoy perdiendo. O de lo contrario, puedo tener un choque térmico y pues obviamente morir de hipotermia. O lo contrario, ¿verdad? Mi organismo no puede ir más allá de 40 grados centígrados. Por ejemplo, saben ustedes que ya 40 grados es fatal para el organismo humano. Y llegar más allá ya implica también la muerte. Entonces, de manera natural, de manera instintiva, el cuerpo pues va a tratar de buscar satisfacer estas primeras necesidades fisiológicas. Y una vez que eso sucede, entonces estamos en la posibilidad de pasar al siguiente escalón, que sería el nivel de la seguridad. Como nos dice aquí, seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud. Yo recuerdo mucho aquí, como les decía en alguna ocasión, creo, esta película de Will Smith, creo que sí les decía a ustedes, en donde pues lo primero que él busca, en busca de la felicidad, por cierto, se llama la película. No me gusta mucho, pero bueno. Pues lo primero es saciar esta necesidad de alimentarse, ¿no? Eso es lo primero. Y una vez que ha conseguido alimentarse,
pues pasa a la siguiente búsqueda, que es la seguridad, ¿no? Un lugar donde pasar la noche. Bueno, según Maslow, esta necesidad de seguridad, como les decía, se va a presentar cuando las necesidades fisiológicas están cubiertas o mayoritariamente están satisfechas. Entonces damos paso al siguiente nivel, que es estas necesidades de seguridad, que se refieren a la protección, a la estabilidad, al abrigo, al refugio, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos, pues obviamente buscamos un refugio porque se requiere calor cuando afuera, cuando la temperatura disminuye, ¿no? Bueno, entonces una vez que hemos cubierto la necesidad de seguridad, perdón, pasamos al siguiente escalón de la pirámide, la necesidad de pertenencia. ¿Sí? Aquí nos habla de la necesidad que tenemos los seres vivos de pertenecer a un grupo social, tener pues amigos, pareja, una familia, formar parte de algún grupo, ¿no? Según Maslow, este nivel se logra cuando ya avanzamos en las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad. El miedo a no cubrir esta necesidad de pertenencia y quedarse solo es eh, es un obstáculo para el desarrollo de los seres humanos, ¿sí? Y piensen ustedes, por ejemplo, yo lo identifico mucho con el hecho de las personas en situación de calle, ¿no? Las personas en situación de calle pues no se sintieron en muchas ocasiones pertenecientes a su grupo familiar, probablemente por maltrato físico o de cualquier otra índole, y entonces salen, salen de sus casas. Pero como esta necesidad de pertenencia, esta necesidad social es muy fuerte, pues vamos a buscar pertenecer a cualquier grupo, ¿no? No importa si es un grupo a lo mejor donde se da vandalismo, delictivo, perdón, es la palabra que iba a decir. No importa si es un grupo delictivo, tenemos necesidad de sentirnos aceptados y entonces pues vamos a pertenecer aunque sea a la pandilla, ¿no? Aunque sea a la bandita. A final de cuentas pues lo que se busca es ese afecto, esa amistad, esa intimidad que nos habla aquí el escalón. Ahora, una vez que hemos cubierto esos tres peldaños, esos tres niveles, viene la necesidad de estima, la necesidad de reconocimiento. Este tipo de necesidad va a estar relacionada ya con sentirse no solamente parte de un grupo, sino de sentirse querido, y para ello el ser humano pues va a buscar el afecto y el reconocimiento de los otros. Por ejemplo, llamar la atención, tener cierta jerarquía, cierto estatus, o vamos a decir cierta reputación, ser importante, o sea, ser importante ser importante es importante para los seres humanos. Ok, ser importante es una parte fundamental del desarrollo de los seres humanos, ¿no? La sensación de tener confianza en sí mismo, de alcanzar logros, de alcanzar metas, ¿sí? Está en este nivel de la pirámide. Y pensemos un poco en esta situación, ¿no?
En muchas ocasiones nosotros hacemos cosas para ser aceptados por los demás, ¿no? Y sobre todo también para tener este éxito, este reconocimiento. El objetivo mismo, por ejemplo, de seguir estudiando, es parte de esta necesidad de estima, de ser reconocidos por los demás como seres importantes, como seres merecedores de afecto. Muchas veces nos manejamos para llegar a este nivel. Y bueno, según Maslow, con el paso del tiempo, porque esto también no es luego, con el paso del tiempo, con el avance, con el crecimiento, podríamos decir madurez, podemos aspirar a llegar a la cúspide de la pirámide, que para Maslow era la necesidad de autorrealización o trascendencia, ¿no? Autorrealización o trascendencia es cualquiera de las dos palabras. Este último nivel, pues, es el más difícil de alcanzar, y por supuesto que no todos los seres humanos llegan a satisfacer esta necesidad. ¿Por qué? Porque la trascendencia implica tener la sensación, fíjense ustedes, de que paradójicamente no se necesita nada. Ya, como ya llegaste, como ya estás en la cúspide, no se necesita nada. Es una sensación que dura relativamente poco tiempo. ¿Por qué? Porque los seres humanos constantemente estamos deseando. Esta es una propuesta del psicoanálisis y digan lo que digan, esto es realidad. O sea, los seres humanos siempre estamos deseando. Piensen ustedes, a lo mejor un joven, 25, 28 años, está pensando en que quiere un carro y trabaja 1, 2 años y finalmente logra comprarse un carro. Tal vez su primer carro, por supuesto que no va a ser un modelo 2020, ¿verdad? A lo mejor se estará comprando por ahí un 2005, 2008, 2010, pero ya que consiguió ese carro, su mente estará pensando en un modelo más adelantado, hasta que en algún momento pueda adquirir a lo mejor un carro del año. ¿Sí se dan cuenta? Mi primer objetivo era, pues, hay algo que me alcance, a lo mejor con 50,000 pesos, ¿no? Vamos a suponer una cantidad. Ya me imagino un carrito, bueno, ok. Pero después, cuando ya alcancé esa meta, cuando ya alcancé ese nivel, quiero el que sigue, y luego el que sigue, y luego el que sigue. Y esto lo podemos aplicar a lo que ustedes me digan, ¿eh? Por ejemplo, ahorita ustedes están aquí, están esperando la licenciatura. Y muchos de ustedes, una vez que egresen, seguramente esperarán, o más bien dicho, aspirarán a una especialidad, a una maestría. Y espero que algunos más, inclusive hasta el doctorado. Y habría personas, o bueno, hay personas en el mundo que tienen no una, sino 2 maestrías, 3 maestrías. Hay gente con un currículum impresionante, ¿no? Que una vez que ya alcanzaron esta meta, se van a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. Constantemente estamos tratando de cambiar, de tener más. Entonces, por eso, Maslow nos decía que esto es un poquito como engañoso y es paradójico.
porque cuando llegamos ficticiamente a una cima, pareciera que ya no necesitamos nada, pero no. Les decía yo hace ratito, esta sensación pues va a ser relativamente corta, ¿no? Maslow investiga y señala que esta necesidad con base eh, al ir avanzando, pues nos hace llegar a lo que se llama autorrealización. Sin embargo, estas necesidades no son una meta fija, sino movible, ¿no? Ahora, hay ocasiones en que nos ponemos metas que son inalcanzables o que solamente algunas personas pueden lograr. Pienso yo, por ejemplo, ser astronauta. En teoría, cualquier ser humano del planeta podría ser astronauta, en teoría, porque en la realidad hay muchísimos factores que van a determinar o no que las personas puedan llegar a ser astronautas. Número uno, no hay tantos astronautas como se me ocurre choferes de autobuses, ¿no? Hay un montón de autobuses, entonces para ese montón de autobuses se necesitan un montón de choferes. Pero en el caso de los astronautas, no. Y además se necesitan muchos requisitos para ser astronauta. Número uno, tener estudios relativamente avanzados. Hay muchas, los astronautas tienen muchas carreras base, ¿no? Geólogos, por supuesto, físicos, etcétera, etcétera. Pero además deben de tener cierta edad. Pero además deben tener una excelente condición física. Pero además deben de vivir en un país que desarrolle viajes espaciales, ¿no? Entonces se van limitando. Y esto va a hacer que algunas metas entonces se vuelvan inalcanzables, ¿no? Y bueno, pues eso va generando problemas en, en los seres humanos, ¿no? Cuando, bueno, hay, o cómo decirlo, cuando hay metas razonables, cuando hay metas razonables, el ser humano va consolidando su seguridad, bueno, y va alcanzando esas metas, entonces va consolidando su seguridad en sí mismo. La conclusión de algún proyecto, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo quiero abrir una papelería y lo consigo, pues ese es un logro de un proyecto, ¿no? A lo mejor yo quería casarme y sí me casé, o como en el caso de ustedes, quieren terminar la licenciatura y sí la terminan. Entonces, ahí vamos alcanzando ciertos grados de felicidad, ¿no? Pero acuérdense que yo les decía hace ratito, bueno, es una felicidad que de alguna manera va a ser momentánea. Sin embargo, bueno, hay ocasiones en que no es posible alcanzar estas metas debido a que la sociedad pues va a influir de una manera en que o no se alcancen estas metas o se tengan que modificar para que medianamente se logre alcanzar. Vamos a pensar, a lo mejor no puedo ser astronauta, pero relativamente es más fácil que me vuelva piloto de avión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí yo ya estoy modificando ligeramente mi meta por algo que es más factible, que de todas maneras
ser un piloto de avión, pues también conlleva un grado de esfuerzo bastante importante, ¿no? No sé, por ejemplo, una persona de escasos recursos va a ocupar la mayor parte de su tiempo en satisfacer las necesidades primarias. Y esto, acuérdense lo que les decía de la película de hace ratito, ¿no? Antes de que el protagonista alcance el éxito, pues lo primero que hace es esto, ¿no? Buscar de qué manera alimentarse, en dónde se visten, cómo se bañan y luego dónde descansan. Entonces, bueno, va a ocupar la mayor parte del tiempo en satisfacer estas necesidades. Y una persona que pues no tiene problemas tanto económicos, pues va a buscar la manera de avanzar sobre estos, ¿no? Sobre la autorrealización. Por ejemplo, yo aquí decía, a lo mejor quiero continuar estudiando. Si yo tengo que enfrentarme o preocuparme más por las cuestiones fisiológicas, por cubrir las necesidades fisiológicas, pues no voy a estar pensando en estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para el humanismo, bueno, el humanismo también va a señalar que finalmente el ser humano puede desarrollar todas sus potencialidades a pesar de los problemas que puedan llegar a tener. Poco a poco, ¿no? Se van a ir alcanzando esas metas, pero bueno. Yo puse aquí, si ustedes se dan cuenta, un cuadro que está vacío. Para Maslow, pues estos son los niveles, ¿no? Las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de estima y las necesidades de autorrealización. Tiempo después, bueno, ok, tiempo después, va a haber personas que proponen que aquí todavía faltaría un peldaño más, de acuerdo con las ideas y la propuesta de Víctor Frank con su teoría o con su idea de la logoterapia, en donde se pretende que el último escalón es la búsqueda del sentido de vida de la persona y llegar a la autotrascendencia, porque aquí él nos habla de la autorrealización, pero Víctor Frank nos va a hablar de la autotrascendencia. Y me voy a permitir dejar por ahorita vacío este recuadro, porque cuando hablemos de Frank y la logoterapia, vamos a identificar por qué le haría tal vez falta este último peldaño a la pirámide de Maslow. Y es verdaderamente genial, verdaderamente hermoso. Pero bueno, vamos con la propuesta de Rogers. Carl Rogers es un psicólogo norteamericano que, bueno, tiene un pensamiento científico. Él tiene la suerte de desarrollarse en una familia que favorece el pensamiento científico y entonces va a buscar la forma de darle un carácter científico también a esta propuesta de psicología que se está dando, y esto le va a ayudar mucho al humanismo, ¿no? Pero bueno, para Rogers, el ser humano se encuentra en constante cambio y se debe adaptar a las circunstancias que vive. Esta adaptación siempre, siempre, siempre va a depender de la capacidad que tiene esta persona o este ser humano para aprender de las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida.
Y como ya estarán pensando, se dan cuenta que hay muchas personas que de repente pareciera que no aprenden, ¿no? Les pasa una cosa, les va mal, uno diría, bueno, ya entendió, ya aprendió, o ya sabe cómo hacerle, o ya sabe cómo no hacerle, y cuando menos se da cuenta, cae otra vez en el mismo error, ¿no? Pero bueno, Rogers decía que a partir de las experiencias, pues vamos aprendiendo. Rogers también menciona que esta es una capacidad de adaptación y que esta capacidad de adaptación es parte integral del ser humano. Los seres humanos venimos con esta potencialidad de aprender, de adaptarnos a esas, bueno, de sacarle provecho a todas esas experiencias, ¿no? Y a esta capacidad del ser humano, él le denominó tendencia actualizante. Tendencia actualizante, porque sí, obviamente hoy cometo un error por falta de experiencia, pero esta experiencia que hoy adquiero me tiene que ayudar a que mañana, si yo vivo una situación semejante, pues ya sepa cómo actuar, ¿no? Entonces, esta tendencia actualizante significa que todos los seres humanos, de una manera, digamos, innata, tenemos una motivación al crecimiento, una motivación, una búsqueda hacia la supervivencia. El ser humano existe esta tendencia eh, innata a la supervivencia que nos va a llevar, como decía Maslow, a la autorrealización. O sea, los seres humanos, por eso les ponía yo el ejemplo de la plantita del principio, ¿verdad? La planta no va a dejar de crecer, bueno, obviamente genéticamente tiene ya estructurado cuál es el tamaño que va a tener. Por ejemplo, un, una sábila, por ejemplo. Una sábila genéticamente ya está programada para crecer a cierto tamaño. A lo mejor no va a crecer tan grande como como un agave o como el enequén, ¿no? Por ejemplo. Bueno, las plantas de nequén. Este, pero sí va a crecer de acuerdo a esta estructura genética. Bueno, pues los seres humanos también nacemos con esa potencialidad de crecer. Entonces, es menester eh, que busquemos la manera de desarrollarnos, ¿no? Entonces, la concepción teórica del ser humano para Carl Rogers eh, se basa en esta situación de que los seres humanos entramos en un proceso de crecimiento en donde pues nos vamos construyendo, nos vamos moldeando en beneficio de nosotros mismos. Y en este sentido, la personalidad se va a ir desarrollando basada en las experiencias que vamos teniendo. Aquí quiero hacer una pausa y señalar que para los humanistas no existen eh, conceptos o estadios como lo vimos, por ejemplo, en Freud, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque todos vamos a tener experiencias diferentes y estas experiencias que, o sea, nadie pasamos por el mismo tipo de experiencias, nos va a determinar personalidades diferentes. Uh -huh.
sea, no, como no tenemos las mismas experiencias los seres humanos, nunca, ni siquiera un par de hermanos gemelos, entonces nuestras personalidades son diferentes y no las podemos meter en cajones semejantes, ¿sí? Somos diferentes. Ok, continuemos. Las condiciones para el enfoque centrado en la persona, ¿no? Rogers va a desarrollar esta teoría que se va a conocer como enfoque centrado en la persona o enfoque centrado en el cliente cuando estamos hablando ya de psicoterapia, precisamente por la atención que tiene con respecto al ser humano, por la manera en que centra al ser humano como protagonista de su propio desarrollo. Según este enfoque, según el enfoque centrado, no, los humanistas no vamos a buscar modificar las conductas de la persona, ni vamos a explorar los hechos pasados como lo harían el conductismo o como lo haría el psicoanálisis. Más bien, el humanista, el terapeuta rogeriano, va a enfocar su atención a que la persona reconozca, fíjense aquí, esto es bien importante, que la persona reconozca sus posibilidades de crecimiento, que reconozca sus limitaciones y sobre todo también que reconozca sus incapacidades, pero no para decir, yo no soy malo para el inglés, o sea, no. Una vez que tú reconoces, que tú identificas cuáles son tus potencialidades, cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus incapacidades, puedes empezar a trabajar en ellos. El trabajo del psicólogo humanista es acompañar a la persona a que identifique estas características de él, ¿no? El enfoque centrado en la persona va a identificar o tiene un concepto que es el concepto del yo ideal, que no es el yo psicoanalista, definitivamente. Más bien este yo ideal, o más bien dicho, perdón, ideal del yo, y perdón, a ver, lo corrijo, es ideal del yo. Este ideal del yo es aquello por lo que el ser humano tiende a ser. Entonces, la tarea del terapeuta, como les decía hace ratito, es acompañar a la persona en este proceso a identificarlo. Dicen los rogerianos, y lo tenemos aquí en esta imagen, que cuando la persona tiene un ideal del yo muy alto, muy crecido, se va a complicar alcanzarlo. Y en esta búsqueda o en este intento de alcanzarlo, se va a dar la frustración. Miren, les voy a poner un ejemplo que tuve hace muchos años con una pequeña. En aquel entonces yo trabajaba preparatoria abierta. Y bueno, curiosamente muchas personas que llegaban a la preparatoria abierta
con anterioridad ya habían sido estudiantes del Politécnico, de las llamadas vocacionales. Y esta chica, pues entraba en esas características. Ella había sido alumna de vocacional. Seguramente ustedes sabrán que las vocacionales, bueno, para los que no están aquí en el distrito o en el estado, las vocacionales son los bachilleratos del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, y se caracterizan por tener programas muy cargados hacia las matemáticas. Entonces, las vocacionales tienden a ser bachilleratos pues muy complicados para muchos alumnos, ¿no? Entonces, esta chica entra a una vocacional no porque ella decida, sino porque su papá así lo había decidido. Le incitó, le promovió que entrara a una vocacional cuando ella venía muy carente de conocimientos matemáticos desde la secundaria. Ella me platicaba que de los 3 años de matemáticas, solamente más o menos como 1 y medio tuvo profesores, porque muchísimo tiempo, por cuestiones sindicales y lo que ustedes me digan, no había profesores en grupo. Entonces de repente llegaba un profesor y les daba ahí cualquier cosa y se iba, ¿no? Y luego el nuevo profesor regresaba y les quería calificar de una manera ahí muy subjetiva. Y bueno, el chiste es que finalmente ya no había aprendido matemáticas. La meten a un curso para presentar el examen Comipems, que es ingreso al bachillerato aquí en la Ciudad de México y la zona conurbada. Entonces ella presenta el examen Comipems. Como asiste a un curso, pues ahí más o menos ya le explican algo de matemáticas y logra entrar a la vocacional. Pero cuando ya se enfrenta a las matemáticas reales, pues pobre chica, definitivamente nada, ¿no? Y reprueba. No sé ahí cómo están las leyes de las vocacionales, las reglamentaciones de las vocacionales, pero el chiste es que ella reprueba y pierde el derecho de pasar al siguiente grado. Entonces es ahí cuando finalmente decide pues que ya no va a entrar a la vocacional y con ayuda de su mamá entra a la preparatoria abierta donde yo estaba. Bueno, si ustedes hubieran visto en verdad el nivel de frustración de la chica, porque además de todo su papá ya se había encargado de decirle cualquier cantidad de veces que era una tonta, que cómo era posible que hubiera perdido la oportunidad de estar en una escuela de la grandiosa IPN o del grandioso IPN. Bueno, la niña venía ya con la moral por debajo. ¿Por qué? Porque el ideal del yo, que no era suyo, observen ustedes que ese ideal del yo no es suyo, le pertenece a su papá, ¿sí? Entonces, ella no lo está alcanzando. Y tan no lo está alcanzando que pues ya trae la moral por los suelos, ¿no? Por el contrario, por ejemplo, si ella si a ella le hubieran apoyado a estudiar en donde ella quería, entonces tal vez su visión de sí misma pues hubiera sido más optimista, hubiera alcanzado mejor sus metas, hubiera tenido menos problemas y su deserción pues no se hubiera dado. Ella hubiera terminado el bachillerato en donde ella quería, que era una escuela que tenía carrera técnica en enfermería. Ella quería estudiar, fíjense, y además lo opuesto, porque ella quería estudiar enfermería y y la meten en una escuela en donde hay muchísima matemática, ¿no? Que es más tendiente a una ingeniería que a una licenciatura en enfermería, pero bueno. Entonces, así se dan precisamente estos niveles de frustración o estos niveles de neurosis, porque yo busco, o más bien dicho, se van a dar cuando yo busco algo que no es mío, algo
Y aquí voy a introducir una palabra que es muy propia de la Gestalt, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Un introyecto. Los introyectos son ideas, conceptos que entran dentro de mí, que no son míos, que yo aprendo, que yo recibo del medio ambiente. Y aunque no todos son malos, muchos introyectos, al no ser míos, pues no los voy a reconocer como tal y me van a generar estos problemas, ¿no? Pero bueno, lo tomamos para la siguiente clase, esto de los introyectos. Ok. Para ir cerrando, para ir finalizando con este punto, bueno, más bien dicho, con estos puntos de la psicología humanista, pues me gustaría ir señalando que con el paso de los años, obviamente, esta nueva propuesta se fue enriqueciendo, como dije hace ratito, pues por el pensamiento de varios psicólogos. Y hoy en día, pues podemos dar como pues vamos a decir como un breve resumen de los puntos de vista del humanismo, ¿no? Para empezar, hay que señalar que esto se convierte en un holismo. Holismo es la posibilidad de estudiar tanto a los sistemas como a sus propiedades, analizando todo, ¿no? A través de todas sus partes, de todo lo que lo conforman. Entonces, el humanismo, insisto, se fue gestando, se fue formando a partir de diferentes ideas y de diferentes propuestas. Y lógicamente todas estas ideas y propuestas, algunas son diferentes. Si bien no son opuestas, al menos sí son diferentes. Entonces, hay... para poder entender este humanismo necesitamos tomar todas estas ideas que fueron conformándola. Entonces, por eso por eso decía que el humanismo pues debe ser entendido de una manera desde sus orígenes holísticos, desde sus orígenes variados o heterogéneos. Acuérdense ustedes que heterogéneo también quiere decir variado, ¿no? Entonces, podemos identificar varios puntos. El primero que nos dice aquí, a ver, aquí está. El individuo como un organismo. El humanismo entiende al individuo como un organismo. ¿A qué me refiero? Para muchos autores de esta perspectiva, el funcionamiento del ser humano es como un ser que va a ser integrado, ¿no? Integrado por muchas situaciones. No está conformado solamente por una situación, por ejemplo, como en el caso del psicoanálisis, que propone que el pasado es fundamental. No. Aquí en el caso del humanismo, ve al hombre de una manera compleja, ve al ser humano de una manera compleja, y hay que verlo desde todos sus elementos, todo lo que lo conforma, ¿no? La mente, el cuerpo, el pensamiento, los sentimientos. O sea, para poder entender a la persona hay que identificar todos estos conceptos, ¿no?
todos estos puntos. El aprendizaje. Acuérdense ustedes que el conductismo habla solamente del aprendizaje y dice el humanismo no. O sea, sí es el aprendizaje, pero también los procesos mentales, los procesos, los sentimientos, las emociones, o sea, todo en su totalidad, ¿no? Siguiente. Hay que estudiar al ser humano, así, bueno, en su individualidad, pero también en sus relaciones con las demás personas que conforman su entorno, ¿no? No como un ser aislado, pero tampoco nada más como un ser relacionado con su grupo social, sino hay que unir los dos elementos. El siguiente punto. El individuo y el mundo. Aquí básicamente lo que nos están diciendo es que el ser humano no solo es una totalidad en sí mismo y parte de la totalidad formada por él y por sus semejantes, sino que además participa en una totalidad más amplia que lo contiene a él y a los demás. Ahorita lo podemos ver, por ejemplo, con esta situación de la pandemia. No solamente yo de manera individual o no solamente dentro de mi grupo social, sino de lo que está, de lo que es más grande, ¿no? De mi entorno, que puede ser mi país o la situación global, vamos a decirlo así, la situación global, ¿no? Siguiente punto, el individuo como ser subjetivo y consciente. Esto es reconocer que los seres humanos somos seres subjetivos. Recordemos que desde el desarrollo del positivismo, pues siempre se habló de la búsqueda de la objetividad, que solo el conocimiento objetivo era lo válido. Sin embargo, el humanismo se va a dar cuenta que los seres humanos no podemos deshacernos de nuestra subjetividad. No es como una camisa que yo me quitara y la dejara por ahí, no. La subjetividad es inherente al ser humano. No me puedo deshacer de ella y por lo tanto no puedo dejarla fuera en un análisis psicológico. Siguiente. El individuo, el sentido y los valores, ¿no? Estos valores humanos que van a caracterizar pues obviamente al ser humano, ¿no? Y que de alguna manera esos valores también nos conllevan a una búsqueda de sentido, a una búsqueda de significados. Lo que está bien, vamos a decir así, lo que está mal. No es entrar aquí a discusiones acerca de lo positivo y lo negativo, simplemente reconocer que el ser humano se mueve a valores. Y eso no se puede dejar de lado. Otra característica de los seres humanos que hay que considerar, nos dice aquí, la posibilidad del individuo de crear y ser creativo. Perdón. A ver. La creatividad del ser humano es
también una situación inherente, ¿no? Una situación que le es propia y que no podemos dejar de lado. Es algo que no puede ser observado directamente, pero que sin embargo existe, ¿no? Su creatividad. La tendencia hacia la autorrealización, esto que hablábamos hace ratito, a final de cuentas, el ser humano pues siempre va a buscar darle un sentido a la vida, porque la autorrealización tiene que ver con darle un sentido a nuestra vida, un porqué, ¿no? Siempre nos preguntamos desde muy pequeños, ¿cuál es el objetivo de haber nacido, de esta vida? ¿Cuál es el objetivo de conocer, de entender? ¿Cuál es el objetivo de que yo me dé cuenta de mi finidad como ser humano? Porque los seres humanos somos finitos. Es decir, nacemos y algún día vamos a morir, lo sabemos. Y si vamos a morir, entonces como para qué vivimos, ¿no? Y es ahí entonces en donde se busca o se da esta tendencia de autorrealización. Y por último, tenemos al individuo como ser libre y responsable, que una de las bases primordiales del humanismo es la filosofía existencial, que nos habla sobre las responsabilidades que tenemos, la libertad que tenemos en todo momento. Una postura muy importante del humanismo es identificar precisamente el libre albedrío que tenemos los seres humanos, que aunado con esta idea de la tendencia a la autorrealización y la libertad y la responsabilidad, van a ser el punto de partida para los siguientes teóricos que vamos a ver, Viktor Frankl y Peirce, sobre todo Frank, ¿no? Pero bueno, lo dejamos aquí. Los espero en un momento por Zoom, por favor. Les pido que se conecten y agradezco mucho su atención.